Hola, soy María Fernanda Polido Hernández del grado 11.1 y hoy voy a exponer mi proyecto de Expo Cerebro, que es el juguete autómata. ¿Qué es? Autómatas son los juguetes mecánicos en movimiento. Un autómata combina la ingeniería, la cultura y la expresión artística. Autómatas son esculturas mecánicas para narrar historias. ¿Cómo funciona? El movimiento de un autómata se crea generalmente con herramientas mecánicas como levas, engranajes, ruedas dentadas y manivelas. Aunque algunos usan baterías o energía solar. A menudo la parte inferior o interior del juguete incluye los elementos mecánicos y la parte superior es el juguete que se mueve, como resultado de los elementos mecánicos, elementos capaces de realizar tareas repetitivas. ¿Cómo surgieron? Los humanos siempre han tenido interés por el movimiento, ya que el traslado es un factor importante en su vida. Con el tiempo han logrado crear objetos que usan energía exterior eh, y genera un movimiento, y esto resulta en hacerle la vida más fácil. Un ejemplo de esto es el molino de viento. Este usa la energía del viento para mover un mecanismo interior que termina moliendo semillas. Leonardo da Vinci creó lo que se dice ser uno de los primeros juguetes autómatas en 1515. Este funciona dándole cuerda con una manivela que cuando se suelta hace que todo un sistema de engranajes funcione, resultando en que el león camine, mueva la cola y la cabeza. Autómatas en la historia. Antiguamente se creaban artefactos capaces de realizar tareas diarias y comunes para los hombres, o bien para facilitarles las labores cotidianas. Se daban cuenta de que habían tareas repetitivas que se podían igualar con un complejo sistema, y es así como se comienza a crear máquinas capaces de repetir las mismas labores que el hombre realizaba. Pero no todos estos artefactos tenían una utilidad. Algunas máquinas solamente servían para entretener a sus dueños y no hacían nada más que realizar movimientos repetitivos o emitir sonidos. Cabe mencionar que los árabes fueron unos maestros en la construcción de autómatas y en la precisión de sus cálculos. Y como ejemplo de ello, se puede mencionar que inventaron el reloj mecánico, así como sus grandes aportaciones a la astrología. También los ingenieros griegos aportaron grandes conocimientos de los autómatas, aunque su interés era más bien hacia el saber humano más que hacia las aplicaciones prácticas. Primeros autómatas. Los primeros autómatas que aparecen en la historia son ingenios mecánicos más o menos complicados, que desarrollaban un programa fijo que no empleaban necesariamente la noción de realimentación. Los primeros ejemplos de autómatas se registran en la antigua Etiopía, en el año 1500 a.C. Amenhotep, hermano de Hapu, construye una estatua de Memón, el rey de Etiopía, que emite sonidos cuando la iluminan los rayos del sol del amanecer. Otro ejemplo de juguete de autómatas que tenemos son los pájaros de Herón. En el año 62, Herón de Alejandría describe múltiples apartados en su libro Autómata, entre ellos aves que vuelan, gorjean y beben. Todos ellos fueron diseñados como juguetes sin mayor interés para encontrarles aplicación. Sin embargo, describe algunos como un molino de viento para accionar un órgano o un percursor de la turbina de vapor. También se diseñan ingeniosos mecanismos como la máquina de fuego que abría puertas de los templos o altares mágicos donde las figuras apagaban el fuego de la llama. Tipo de mecanismo de transformación de movimiento utilizado en el proyecto. Pues en mi proyecto se usan como la combinación de dos mecanismos, aunque me voy más por el de excéntrica. Sin embargo, voy a explicar también el de leva. El sistema de leva es un mecanismo que permite transformar un movimiento rotatorio en lineal alternativo. Se basa en un elemento de contorno no circular que gira sobre un punto. Al girar el perfil de este elemento, provoca la subida o la bajada de un seguidor de leva o un palpador.
La excéntrica es una variación de mecanismo seguidor, de leva seguidor. Consiste en una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro de la circunferencia. Esta transforma el movimiento de rotación de la rueda en un movimiento lineal alternativo del seguidor. Es como una leva particular, cuyo contorno es una circunferencia en el que el eje de giro no coincide con el eje de la circunferencia, siendo la carrera del seguidor el doble de la distancia que existe entre el centro de la circunferencia y el eje de giro. Por último, ¿cómo funciona el mecanismo de transformación de movimiento utilizado dentro del proyecto? Juguetes de leva son accionados por un seguidor de leva y la leva que transfiere la rotación de esta a la zona del trabajo del juguete. La leva es girada de manera desigual al colocar el rotor fuera del centro ideal. Esto transforma el movimiento circular en movimiento que se mueve hacia arriba y potencia el juguete. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas pueden hacerlas.